El Consejo Interterritorial de Salud, donde están el Gobierno y las comunidades, se ha convertido en una guerra de partidos inaudita. El Ministerio de Sanidad busca imponer ahora medidas restrictivas a los territorios, pese a que no tiene las competencias. Ahora que ya desescalamos, quiere un mando único, después de que las comunidades se las han visto y deseado para acometer medidas impopulares y luchar en soledad contra la pandemia. Y la Junta, por su parte, critica a Darias por tomar medidas restrictivas en el ocio nocturno mientras mantienen las discotecas totalmente cerradas. En fin, que vamos a terminar la desescalada con más confusión política de lo que la empezamos. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Que levante la mano quien sepa explicar las medidas restrictivas que a partir de mañana se impondrán en nuestra comunidad. Si hasta el propio Francisco Igea no ha sido capaz de hacerlo esta mañana, imagínense los hosteleros y el resto de ciudadanos. Menos mal que aquí, en Cuestión de Prioridades, tenemos a Ruth García Ribote, que nos va a solventar muchas dudas sobre todo esto. Y es que a partir de esta madrugada toda la comunidad desescala y baja al nivel 2 de riesgo. Eso sí, la Junta se rebela contra las medidas restrictivas del Gobierno respecto al ocio nocturno, pese a que a día de hoy es un sector que sigue cerrado en Castilla y León. Contradicciones de unos y de otros que siguen confundiendo a la opinión pública. Hoy tenemos como entrevistado a una persona que siempre ha tenido las cosas muy claras, un histórico del comunismo, cofundador de Comisiones Obreras, periodista y a la vez aristócrata. Explosiva combinación, desde luego. Hablamos de Nicolás Sartorius, con el que charlaremos de su último libro, La nueva anormalidad. Ahora sí, vamos a ver cómo nos va a cambiar la vida a partir de mañana. Ruth, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cuáles son las novedades de esa bajada, de esa desescalada, de pasar a nivel 2? Pues lo importante es que bajamos otro peldaño y nos vamos acercando a la ansiada nueva normalidad. Vamos a ver en qué nos afecta. Empezamos por los alivios en el sector de la hostelería. En el interior de los restaurantes el aforo será del 75%, pero atención, en las salas de hasta 40 comensales. Si supera los 60 comensales, entonces la cosa cambia y el aforo pasa a ser del 50%. En las mesas antes podíamos estar un máximo de 6 personas, ahora la cifra sube hasta los 10 comensales. Ojo, se mantiene la prohibición de consumo en barra o de pie y el horario pasa de cierre a la 1 de la madrugada, aunque a partir de las 12 ya no se pueden admitir nuevos clientes. Esto en cuanto al interior. Si salimos a las terrazas el aforo sube al 75% y el cierre se establece ya según cada ordenanza municipal, es decir, volvemos a la época prepandemia. Vamos a ver el aforo que se establece en determinados lugares. Tanto en locales comerciales como en los velatorios pasa a ser del 50%. Buena noticia para los cines y teatros porque sube hasta el 75%. Y en lo referente a la polémica del ocio nocturno, en este nivel, en el 2, en Castilla y León las discotecas van a continuar cerradas. Lo que por fin se reabre y que por cierto llevaban tiempo reclamando son los centros de ocio para mayores o los centros de jubilados. Se esperaba que algunas provincias bajaran al nivel 2, pero al final ha sido toda la comunidad, a pesar de las cifras de incidencia y que algunas provincias han experimentado un ligero repunte de contagios. De hecho, por encima de los 150 casos por cada 100.000 habitantes está Burgos con una incidencia de 160, Palencia 165 y fíjense en Valladolid porque se sitúa en 176 casos por cada 100.000 habitantes, un número que ha ido en ascenso en los últimos días. Ruth, la polémica política está ahora mismo en el Consejo Interterritorial de Salud, una vez que el Gobierno quiere obligar a las comunidades autónomas a tomar medidas restrictivas, sobre todo para el ocio y la hostelería. Castilla y León ya sabemos que se rebela. Sí, Castilla y León ayer se abstuvo en la votación, pero el vicepresidente de la Junta ya ha dicho que no va a cumplir el documento de actuaciones coordinadas. Ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de autoritarismo y ha anunciado que si el acuerdo se publica en el BOE, el Gobierno regional lo recurrirá en los tribunales. Nosotros no vamos a aplicar ese acuerdo. Y sugerimos, pedimos a la ministra que no lo publique. No puede invadir las competencias de las comunidades autónomas
si no se está en estado de alarma. Pero lo que empieza a ser poco comprensible es que el Gobierno decida suspender el estado de alarma, pero intente recuperar cuando suspende el estado de alarma el mando único y la autoridad. Oiga. No es la única comunidad crítica con estas medidas, hay otras 6 que ayer de hecho votaron en contra. Efectivamente, nos referimos a Madrid, Cataluña, Murcia, Andalucía, Galicia y País Vasco. Se quejan de que no hubo consenso, que iban a pactar un documento de recomendaciones que finalmente se convirtieron en obligaciones y han plantado cara a la ministra. Avisan, no van a aplicar el acuerdo de la interterritorial. Es curioso que el gobierno español decida no prorrogar el estado de alarma y nos invite a los ámbitos de la justicia y 20 días después nos venga con este tipo de decisiones sin consenso y con una imposición. Nos sorprende mucho que durante un año y medio el gobierno se haya desentendido de los protocolos de apertura y desescalada y ahora cuando parece finalizando el partido, aparece como el gran coordinador. Esta imposición llega tarde y desde luego se vuelve a cebar con la hostelería, que conmigo no cuenten para arruinar a más ciudadanos, ni hosteleros ni comerciantes. Veíamos allá a Isabel Díaz Ayuso. Son varias las comunidades críticas, pero el gobierno fija el tiro en la Comunidad de Madrid. Sí, nuevo choque de trenes entre el Ejecutivo Nacional y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Carmen Calvo acusa a Díaz Ayuso de oponerse a todas las decisiones del Ejecutivo. La vicepresidenta ha lanzado una advertencia. Las acciones coordinadas no necesitan unanimidad y añade, son de obligado cumplimiento. Utiliza el Gobierno de Madrid para hacer oposición al Gobierno de España sin más reflexión. Lo raro sería levantarnos un día y que la señora Ayuso estuviera en algo de acuerdo. Pues no sé lo que tendríamos que hacer ese día, pero ese día no llega porque ella utiliza el Gobierno de Madrid para esto. Y sobre la polémica que ocupa todas las portadas, hemos preguntado hoy en Twitter. ¿Cree que es oportuno permitir la apertura del ocio nocturno de madrugada? Parece que una importante mayoría está de acuerdo y no lo consideran conveniente. El 66% ha votado que no están a favor de la vuelta a la actividad de las discotecas, aunque bueno, un 34% pues opina todo lo contrario. Y eso que somos muy fiesteros en Castilla y León, ¿eh? Bueno, me ha sorprendido. Gracias, Ruth. Nada. Muy fiesteros y un poco mayores, ¿no? Bueno, depende de quién vote. Pues bueno, en Twitter vota gente bueno, joven. sí, tienes razón. Bueno, Arenales habla antes de que la presente. Ay, perdón. Eso está muy bien. Pues voy a empezar hoy por ti. Siempre empiezo por la esquina, voy a empezar por ti. Arenales Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Óscar Sánchez, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, de periodismo, noches. ¿qué tal? Y Chema Crespo, director general de Público, ¿qué tal? Buenas noches, encantado con la tacita, ¿no? La tacita, del nieto. ¿Has visto? Extraordinaria, extraordinaria. Buenas noches. Puedes beber agua, solo agua. Hablando de fiesta, aquí solo bebemos agua. Ya, no se ve. Bueno, Madrid, como hemos visto, País Vasco, Andalucía, Castilla y León se rebelan contra Sanidad y no acatarán esas restricciones en la hostelería y el ocio nocturno, que ayer se aprobó no por unanimidad ni por consenso en el Consejo Interterritorial. ¿Tendría que haber habido consenso, Chema, para llevar a cabo estas medidas? ¿Se ha precipitado la ministra de Sanidad? La verdad es que a mí me produce todo esto ya una fatiga personal, no diré que intelectual, porque sería pretencioso por mi parte, pero que a estas alturas sigamos con las diatribas similares a aquellas que de cuando esto empezó, me parece un espectáculo lamentable. Lo comentamos aquí en alguna ocasión y estos días ha vuelto a tomar plena vigencia. El matiz, siguen discutiendo qué significa consenso y qué es unanimidad. El consenso, yo lo he entendido y así se ha entendido siempre, pues un acuerdo suficientemente amplio. La unanimidad es que todos, las normas que regulan el Consejo Interterritorial hablan de consenso. Cuando 15 comunidades autónomas, 16 estaban de acuerdo y solo había una que estaba en desacuerdo, pues se hablaba de que no había consenso y que por lo tanto no iba a acatar. Pero eso a mí me aburre y a los ciudadanos y a los enfermos y a los que han pasado la enfermedad y a los que todavía les quede, les tiene que aburrir muchísimo más. Un país en el cual las instituciones dicen y proclaman que no van a cumplir normas, ¿qué autoridad tienen para posteriormente trasladar esas normas a los ciudadanos? Y aquí estamos hablando de esto, ese concepto de rebeldía. El gobierno no impone, el gobierno propone.
Y el Consejo Territorial, a lo mejor lo que hay que hacer es disolverlo, porque está visto que su eficacia es relativa. Y son las comunidades autónomas las que acuerdan. ¿Estás de acuerdo o no estás en desacuerdo? Bueno, pues acudir a los tribunales. Se ha acudido mucho a los tribunales y más que se va a acudir. Pero proclamar que no se va a cumplir me parece que es un pésimo ejemplo. Y lo último que quiero decir, he vuelto a ver sacar al señor Igea a última hora. Ayer se abstuvieron en la reunión del Consejo. Claro, aquí el señor Igea también tiró por la calle del medio con el toque de queda, recordamos. Dice, no, yo lo voy a adelantar por mi cuenta 2 horas. Bueno, el Tribunal Supremo tardó 2 meses en resolver, al final todos contentos, pero desautorizó expresamente porque se había excedido en sus competencias. Lamentable. Óscar Arenales, tienen que cumplir, tienen que obedecer al mandato del Consejo Interterritorial de las Comunidades Autónomas, se pueden revelar. Consejo Interterritorial me hace recordar aquello que se le atribuye a Pío Cabanillas, el yo ya no sé si soy de los míos, ¿no?, que decía don Pío, porque claro, si ayer Castilla y León se abstuvo y luego dice que no va a cumplir, pues entonces ¿por qué ayer no se votó directamente en contra? El argumento que daba Igea esta mañana era porque quería llegar a ese consenso, quería llegar a ese acuerdo. Ya. Yo conste que el principio ese de yo ya no sé si soy de los míos me parece algo que estaría muy bien que llegase un poco más a la política, ¿no? Algo, ¿no?, a veces en beneficio del interés general, en beneficio de ciertos valores cívicos democráticos, conviene distanciarse de los propios, y eso estaría muy bien para políticos, para contertulios, columnistas y demás, pero creo que el distanciamiento ese tiene que tener cierta lógica, cierta argumentación cabal, y aquí en este caso, bueno, pues me cuesta más percibirlo, y lo mismo en el caso del Gobierno central, alardeando de la cogobernanza, y eso no termina de cuajar esos conceptos. Las comunidades autónomas del PP que el gobierno pues no ha llevado a cabo ese mando único durante muchos meses y que ahora aparece en esta desescalada que quiere coger el toro por los cuernos. No sé si es tarde, Arenales, o... Hablaba Chema de cansancio, yo aquí hablaría de hartura. Yo creo que estamos hartos, la inmensa mayoría de los españoles, pues estamos hartos de que se nos contase que se iba a hacer una ley de pandemias hace un año, haya pasado un año muy delicado, no se haya hecho absolutamente nada sobre la ley de pandemias, estamos hartos de que se nos hable de diálogo y al final sea imposición, estamos hartos de que se hable de cogobernanza y al final pues hago caso a los tribunales o mando a la gente, a las comunidades autónomas a los tribunales, pero sin embargo no hago caso al Tribunal Supremo para hacer los indultos, en ese caso no me interesa nada la justicia, pero para otro caso sí mando a todas las comunidades autónomas a la justicia. Y también estamos hartos de que no existan criterios científicos, que es lo que tiene que haber, y no políticos, y sobre todo usado, qué casualidad, no contra Urkullu, que en este caso también ha votado en contra, que es el País Vasco, sino concretamente sobre la señora Ayuso, que por cierto, la presidenta Ayuso, que todo lo que está haciendo este gobierno es lo que ella va pidiendo, todo, pero absolutamente todo, miméticamente, lo que ella ha ido pidiendo, que siempre se le ha dicho que no, y al cabo de un tiempo lo acaba haciendo el gobierno, como el cierre de colegios, como la apertura de las terrazas, como la traída del material, que iba dijo que 2 aviones, al final trajo 18, etcétera, etcétera. En definitiva, y Chema había mencionado la palabra consenso, y es que creo que aquí hay muchos más factores que la palabra consenso. Está también la palabra legalidad, y vamos a ver si esto dentro del estado de la alarma es legal o no es legal, porque la legalidad siempre, lógicamente, estaría por encima del consenso, y está también la palabra que ha puesto Óscar sobre la mesa, de cogobernanza. Es decir, yo le decía que nos acabamos de presentar y me decía que es profesor de deontología, y le he dicho, pues yo voy a proponer algo que creo que va en la línea deontológica, porque de verdad que yo estoy francamente harta, y como yo desde luego veo a muchísima gente, y es decir, yo le pediría a Sánchez que vaya haciendo ya esa ley de pandemias para acabar con este guirigay que tenemos sistemáticamente y nos aclaremos qué es lo que tenemos que hacer todos, y también pediría una ley para no mentir, es que me parece lo mínimo. O sea, me parece lo mínimo, y sobre todo gente con responsabilidad política, que esté diciendo una cosa y que después haga otra, salvo que, como bien ha apuntado Óscar, pues tú lógicamente no estés en una determinada línea o cambies de opinión y puedas justificar o puedas explicar ese cambio de opinión, que a todos nos puede pasar. Pero desde luego la falta de coherencia y la mentira permanente, pues yo creo que al final hace eso, que estemos absolutamente hartos y que nadie creamos al gobierno, y cuando el gobierno dice que se ponga la segunda dosis de Pfizer, pues va la gente y dice, pues me la pongo de AstraZeneca, porque no se creen nada ya, porque es que ya no nos creemos nada. Habéis hecho unos discursos tan largos los tres, que se ha acabado el tiempo. No hay réplica, porque mira que tiene réplica. ¿Sí? Venga, te voy a dejar 30 segundos, Chema, te voy a dejar 30 segundos. Aquí hemos pasado, como no, de los indultos, menos mal, podías haber hablado un poquito de la libertad de prensa, con lo que ha sucedido esta mañana en Ceuta con Pablo Casado, o ya que mezclamos todo. De libertad de todo yo hablo. Vale. ¿Me dejas?
Por supuesto, perdón. Es que esta es la fatalidad que tenemos, ¿no? El estado de alarma, que consiguió un amplísimo apoyo en el Congreso de los Diputados, posteriormente los apoyos se fueron descolgando, porque al igual que Arenales Serrano, el que quería apoyar reclamaba para sí reivindicaciones que no tenían en absoluto nada que ver con la cuestión sanitaria que en aquel momento se estaba dilucidando. Y por lo tanto, curiosamente, sacar adelante el estado de alarma se convirtió en un peregrinaje que iba reduciendo sencillamente a lo absurdo aquello. Ahora mismo, cuando estamos hablando de que debiéramos ser capaces de hacer abstracción de las banderías políticas, que tienes toda la razón, pero es que en el Consejo Interterritorial no están representados los partidos, se supone, están representadas las instituciones, y las instituciones, por su propia definición, se supone que representan a todos al margen de quien las protagonice. Y luego las casualidades pues no existen. Arenales, medio segundo, por favor, que tenemos ya aquí al invitado. Bueno, solo seguir diciendo lo mismo, yo creo que estamos todos hartos. Y sobre todo, insisto, una ley que creo que la aprobaríamos todos, que no se mienta, que el presidente del gobierno no vaya diciendo voy a hacer una cosa, no voy a pactar con los terroristas, no puedo dormir si pacto con Podemos, no voy a hacer esto, no voy a hacer otro, y que haga todo lo contrario. O sea, es que no se aguanta más, Chema, de verdad, no se aguanta más. Hablamos de todo, ¿eh? Es que no se aguanta más. Pero ¿cómo? Esta cosa omnicomprensiva de que todos estamos hartos, los españoles estamos hartos, pues mira, bueno, pues ya lo has visto en Madrid, yo creo que ha sido un ejemplo claro. Yo creo que ha sido un ejemplo clarísimo. De verdad, esta cosa de que Madrid es España y España es Madrid, yo no te la compro. Ha sido la primera Castilla y León es mi tierra, Andalucía es la tierra de los andaluces, Cataluña es la tierra de los catalanes. Chema, por Dios. Pero ¿por qué te permites, encima siendo desde aquí, identificar todo lo que sucede en este país con Madrid? No es justo, y no es verdad. Lo he dicho por convocatoria electoral después de estos engaños. Vamos a ser maleducados con el invitado, ¿os parece? Que está aquí esperando. No, por supuesto que no. Pues hoy tenemos un invitado muy especial que representa y entremezcla a dos mundos que podrían considerarse opuestos y que ha sido parte importante de la política de este país. Él procede de una familia de aristócratas y a la vez fue cofundador de Comisiones Obreras, diputado del Partido Comunista, Izquierda Unida, además de periodista y abogado. Acaba de publicar un libro titulado La nueva anormalidad, lo tengo aquí en mis manos, en el que se pregunta sobre el nuevo lenguaje de esta crisis del coronavirus y trata además de remover conciencia sobre las frases como, la distancia social. Nicolás Sartorius, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo que ocurre es que usted alerta de otra clase de distancia social, se refiere sobre todo a las desigualdades entre ciudadanos, económicas, de género. ¿Han aumentado en esta pandemia las desigualdades? Yo creo que sí. Yo doy bastantes datos recogidos de diferentes fuentes. Yo creo que la desigualdad había crecido muchísimo en los últimos años, desde la crisis del 2008, había crecido de una manera escandalosa. Yo doy dos datos tremendos. Uno es que 10 grandes fortunas mundiales tienen tanta riqueza como 3.500 millones de seres humanos. Y que por ejemplo en países, por ejemplo toda África, el 85% de la gente trabaja en economía sumergida. Es un dato de la OIT. Y esa es la situación un poco a nivel mundial, ¿no? Aquí en España pues el 1% de la población pues tiene el 25% de la riqueza, ¿no? Que es mejor evidentemente que en otros sitios, pero es bastante notable. Y el COVID ha aumentado las desigualdades, cosa lógica, ¿no? Siempre ocurre, ¿no? En las grandes crisis hay oportunidades para algunos ¿por qué aumenta la desigualdad? Porque hay muchos negocios que se han arruinado, hay mucha gente que ha perdido el trabajo, es decir, ha empeorado la situación de muchos sectores. ¿Y ha atacado por igual a clases altas, clases bajas? ¿Ha sido neutral, digamos? Bueno, yo creo que ha matado a gente de todas las clases sociales, y algunos los conozco, quiero decir, de todos los sectores, ¿no? Pero eso no quita de que si uno coge las zonas, los barrios, etcétera, hayan muerto mucha más gente de clases modestas, ¿no? Por ejemplo, a las residencias de la tercera edad, pues lógicamente no va la gente muy rica, ¿no? Entonces, y ahí han muerto muchísima gente, ¿no? En los barrios periféricos, por ejemplo, se coge Cataluña o se coge incluso en Madrid y en otros sitios, pues han muerto más gente, lógicamente también porque hay más. Pero en todo caso ha sido desigual. Eso no quiere decir que no haya habido gente muy rica y muy poderosa que le haya cogido la COVID y lo ha matado. Es decir,
En este libro usted dice que sería muy bueno aprovechar la crisis del COVID-19 para replantear el asunto de la concentración de la riqueza en España y, bueno, pues para evitar esas desigualdades económicas a las que hacía referencia. ¿A qué se refiere? ¿A los grandes empresarios? ¿Al sector financiero? ¿A aumentar los impuestos a las clases altas? No, yo lo que creo es que la libertad, y yo soy un defensor acérrimo de ella, y la igualdad no se pueden separar completamente. Es decir, cuando la desigualdad llega a ciertos niveles demasiado altos, sufre la libertad y sufre la democracia. Es decir, sociedades excesivamente desiguales no tienen una democracia de alta calidad, digamos, ¿no? ¿España podría ser una de esas sociedades? Bueno, España es uno de los países más desiguales de Europa, ¿no? Ha sido, ahora está a lo mejor tomando medidas que palian algo, pero ha sido, en las estadísticas, España es uno de los países más desiguales respecto a otros. ¿Por qué? Bueno, pues porque la riqueza no está bien repartida, evidentemente, hay una concentración de riqueza excesiva, de propiedad, pero también porque nuestra situación fiscal pues tampoco es la de Francia o la de los países escandinavos o Alemania, ¿no? Tenemos una presión fiscal inferior, bastante inferior, y por lo tanto eso también repercute después en los servicios sociales, en la calidad de estos servicios, etcétera, ¿no? Yo creo que no es bueno para una democracia, ni tan siquiera para los que son muy ricos, que las desigualdades sean excesivas. Creo que es peligroso, creo que es injusto, y creo que la democracia necesita un cierto grado de igualdad y de bienestar general, colectivo, para que sea una democracia de calidad. Usted ha puesto como ejemplo de desigualdad Madrid, donde dice que conviven la mayor riqueza por cabeza y la mayor desigualdad. Sin embargo, fíjese, Díaz Ayuso ha arrasado. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Quiero decir, bueno, no tiene nada que ver, puede tener que ver o no, pero yo creo que la señora Ayuso ha ganado las elecciones no porque la gente le guste que haya mucha desigualdad. Es decir, la señora Ayuso ha ganado porque ha hecho un planteamiento bueno, que le ha resultado muy bueno, que es decir, bueno, la libertad es poder tomarse cañas y poder tener mayor libertad de ocio y poder salir a la calle y poder, o sea, ha identificado un poco la vida madrileña, un cierto estilo de vida madrileña con más libertad y no constreñido, etcétera, pero bueno, eso no desmiente el hecho de que en Madrid, por ejemplo, las cifras de inversiones en educación, inversiones en sanidad, reparto de la riqueza, pues no son buenas, tampoco son las peores, pero no son buenas. En alguna entrevista que he leído, usted dice que ya no tiene el carné de comunista, que solo tiene de comisiones obreras. ¿Actualmente el comunismo en España lo representa o lo abandera Podemos? No creo. Vamos, no tengo tampoco muchos conocimientos sobre Podemos ni de eso, ¿no? Pero yo es que creo que la idea del comunismo, que yo lo explico un poco en el libro, no tiene nada que ver con carnés, partidos, etcétera, ¿no? Es el comunismo, como yo lo he entendido y como lo entienden los clásicos que han escrito sobre esto, es un estadio de la sociedad. Es como si hubiera alguien que dijera yo soy del partido capitalista o del partido feudal. Es decir, yo no conozco ningún partido de derechas que diga yo soy el partido capitalista, no se han dado ese nombre. El error que yo creo que... La izquierda sí que lo ha hecho, al contrario. Lo ha hecho, yo creo que es un error. Es decir, identificar un partido con un estadio futuro de la sociedad, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero en todo caso históricamente ha sido así, con una aspiración, digamos, a llegar a una sociedad, etcétera, ¿no? Pero la concepción es un poco de que es un estadio de la sociedad. Yo creo que a eso se llegará. Yo digo que a una sociedad mejor, ¿no? Se llamará comunista, se llamará de otra manera, siempre va a ser el producto de una confluencia que yo explico en el libro, que es ciencia más democracia. Es decir, la fusión entre más ciencia, más investigación, más tecnología, más avances en ese sentido y más democracia. Esos son los dos elementos para mí fundamentales. Me gustaría hablar también de algunos temas de actualidad. Ha salido antes en la mesa el asunto, la polémica de los indultos, los posibles indultos del Gobierno a los presos del Procés. Usted hoy ha publicado en el diario.es un artículo de opinión
en el que, bueno, dice que mantener a los presos en la cárcel solo favorecería al secesionismo, entiendo porque les haría más víctimas todavía, y apuesta por, por un indulto, digamos, parcial, ¿no? Parcial, en el que sí que se inhabilite, ¿no?, políticamente a los 12 presos del Procés. Bueno, vamos a ver, el indulto, según la ley vigente, que es una ley que viene de 1870, pero que ha sido reformada en 1988, ¿no? Pero bueno, en lo sustancial, el indulto es una decisión con una base jurídica, pero es una decisión política, ¿no?, para buscar una utilidad pública, porque puede ser la equidad, la justicia o la utilidad pública. Bueno, yo creo que en este momento, en las circunstancias actuales, el indulto no puede ser total, porque como el Tribunal Supremo se ha opuesto, está vedado el indulto total, tiene que ser un indulto parcial. La condena tiene dos partes, una es la cárcel y otra es la inhabilitación en el equivalente en años, ¿no? 13, 12, 9, etc. Yo creo que en este momento, en estas circunstancias, un indulto que exonere de la parte de cárcel, pero mantenga la eliminación, es decir, la inhabilitación para cualquier cargo público en el futuro, es una medida, en mi opinión, inteligente. ¿Por qué? Primero, porque estamos viendo que las personas, bueno, primero porque esto de que es necesario que se arrepientan y que digan que no lo van a hacer, me parece una solemne, iba a decir, una solemne memez. Es decir, primero porque el arrepentimiento no está exigido en la ley. Yo explico en el artículo que yo, en el año 63, que estaba en la cárcel en la dictadura, pues se murió un papa y nos dieron un indulto. Y a mí nadie me pidió que me arrepintiera. Y era una dictadura, es decir, porque es que no estaba en la ley, por lo tanto no tenía ningún sentido. Y tampoco se le ocurrió a nadie preguntarme, oye, ¿vas a volver a luchar por tal? Es que lo importante no es eso, lo importante es que hubiera un Estado eficaz, contundente, que impida que se puedan hacer esas cosas, cosa que no sucedió en los dos referéndums que se hicieron ilegales en Cataluña y en la chapuza de la represión que hubo o los actos que hubo posteriores en un momento determinado. Eso es lo que yo exijo, que haya un Estado así. Ahora, no que me diga uno que al que no voy a creer en absoluto que se va a arrepentir o que no lo va a repetir, porque es que no me lo creo y me es igual. Por lo tanto, el arrepentimiento no existe en la ley del indulto. En este momento en Cataluña, en donde yo creo, pensando un poco en política inteligente, el objetivo es ganar la batalla al secesionismo y al independentismo en Cataluña, es decir, no en Bollullos del Condado, es decir, en Cataluña. Y en Cataluña, para ganar esa batalla, es, en mi opinión, mucho más inteligente sostener la inhabilitación durante todos esos años y, sin embargo, la parte de la pena que queda. ¿Por qué? Primero, porque hay el victimismo, ¿no? Segundo, esa cárcel que queda une a los que están divididos y a mí me interesa que se dividan. En tercer lugar, evita el que se pueda entrar en una cierta distensión, pero no distensión con los partidos independentistas solo, sino distensión con una parte de la sociedad catalana que es favorable a esos indultos en esos términos y que facilitaría un diálogo para resolver el tema de Cataluña, que es un tema político importante que tenemos que resolver. Y luego además hay una cosa que yo no sé si la gente ha caído, y es que yo veo que estos independentistas que están del Procés están todo el día en la calle. Es decir, es que han hecho campaña electoral, han participado en la campaña electoral, acuden a las tomas de posesión. Y ya una cosa verdaderamente surrealista es que el gobierno que han formado se ha negociado en la cárcel. Es decir, no tiene ya ningún efecto disuasor mantener a estas personas en la cárcel, sino que ¿por qué, por ejemplo, el señor Puigdemont y la señora Palucí, me parece que se llama, ¿no? La señora esta de la Asamblea Nacional de Cataluña, están radicalmente en contra del indulto? Radicalmente en contra, porque les quita un argumento. Y eso tendría que hacer reflexionar de que en política hay que hacer cosas más sutiles, más finas. Es decir, porque el problema es cómo ganamos la batalla al independentismo en Cataluña, cómo vamos reduciendo su espacio social, porque hay una parte que son irreductibles, lo que yo llamo los secesionistas irrestrictos, ¿no? Y esto, señor Sartori, está provocando... Hay una parte de ese voto que está en un 48%, 45%, hasta el 50%, que es delicadísimo, porque claro, el día que llegaran al 60%,
estábamos vale. Entonces hay que evitar, hay una parte de ese votante que lo que quiere es una solución, que lo que quiere es algo que se le ofrezca una solución política, una salida política. Yo digo claramente que se olviden de la amnistía y que se olviden del derecho de autodeterminación, porque eso no se va a dar nunca, aunque lo pregonen todos los días, a todas horas. Pero hay un margen de negociación que tiene que buscarse una fórmula que mejore la situación, porque yo quiero que en Cataluña la gente viva mejor y viva con... Es decir, no tengo nada en contra. Pues aquí recomendamos el artículo que ha escrito hoy en el diario.es, que es muy interesante. Doy muchos argumentos, es decir, primero, pues todo lo que se ha dicho, que es que no se arrepienten, es que dicen que lo van a volver a hacer, bueno, ¿y qué? Pues si lo hacen otra vez se les volverá a meter en la cárcel. Quiere decir, el tema no es ese. El tema es qué es más inteligente para eliminar sectores como estrategia política, de eliminar la base social de ese independentismo. Ya, seamos serios, en los últimos años ha subido como la espuma. Entonces lo que tenemos es que reducirlo. Yo, por ejemplo, he conocido al que era el delegado del gobierno en la Generalitat en la época de Suárez, una persona con la que he hablado muchas veces, y me decía, oye, cuando llegó la transición, el independentismo en Cataluña era el 5%, y ahora están en el 48%, y han sacado el 51% en las últimas elecciones. Ellos dicen el 52%, pero no es verdad, es menos. Pero en fin, por ahí. A mí eso es lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa es que un día eso llegue al 60%, porque el día que llegue al 60% vamos a tener un problema sin solución. Entonces, el tema está que hay que reducir ese espacio social que les apoya. Pero para eso hay que ofrecer, hay que hacer cosas, hay que hacer política. Sí, Arturo, tengo aquí en esta mesa a tres tertulianos. Los tres han sido... que no todo el mundo puede estar de acuerdo con esta tesis. Pero no, claro, por supuesto. Pero bueno, digo, yo sostengo con argumentos, con argumentos... No, yo insisto que la gente lea el artículo. Y además solamente por una razón, porque creo que es mucho más eficaz. Porque cuando la gente dice, hombre, es que lo van a volver a hacer, ¿cómo que lo van a volver a hacer? Pero si les aplicas la inhabilitación, desde luego ya hacerlo otra vez no pueden, por lo menos los mismos, y desde el poder. Lo podrán hacer tirando piedras en la calle, pero de luego desde el poder no, porque están inhabilitados. Seguramente le tengan que hacer alguna pregunta interesante. Chema, por ejemplo. Sí. Yo recibo como un bálsamo su artículo de esta mañana y la argumentación en este momento para justificar la acción política en Cataluña. Ya sabemos que tenemos Estado de Derecho, tenemos tribunales que condenan, que sentencian, las condenas se cumplen, pero la política está para imaginar soluciones. En relación con su libro, la crisis terrible financiera, económica del 2008, bueno, pues parece que llevó a reflexiones sobre la necesidad de refundación del capitalismo por aquello de que habíamos dejado el capitalismo pues que campara por sus respetos, que generara riqueza y que fuera controles, ¿no? La desregulación. En este caso, esto ha puesto en evidencia, Nicolás, el desmantelamiento severo de los servicios públicos en nuestro país, por no hablar de otros. Se ha construido el discurso de la libertad para elegir, como Castilla y León no es Madrid, allí se podrá elegir entre un colegio público, uno privado, un hospital público, un hospital privado, pero en amplísimos territorios y para amplísimas capas sociales en nuestro país, o el sector público te da respuestas a tus necesidades en los elementos esenciales que conforman el estado de bienestar, o aquí no hay solución. Lo que yo le pregunto, ¿habremos aprendido la lección? Porque los síntomas no están siendo del todo buenos. Necesitamos servicios públicos potentes, consolidados. Pues les voy a pedir a los dos tertulianos y a usted un poquito de brevedad. Sí, bueno, yo en el libro no digo que hay que acabar con el capitalismo, eso que quede claro. Yo lo que digo es que sería bueno superar un capitalismo ultraliberal que ha generado crisis importantes. La prueba de ello es que cuando el señor Reagan dijo aquella famosa frase que había que quitar de la espalda de los ciudadanos al Estado, dijo la chepa en inglés, pues es un disparate, porque luego cuando ha llegado la crisis todo el mundo ha ido a la chepa del Estado. Es decir, en este momento todo el mundo quiere que el Estado le resuelva su problema. Es decir, todos, empresarios, trabajadores, artistas, periodistas, todo el mundo, dinero del Estado, dinero del Estado. ¿Por qué? Pues porque el ultraliberalismo, el dejar hacer, dejar pasar porque el mundo va por sí mismo, es un fracaso completo. Yo creo que el capitalismo ultraliberal ha fracasado completamente, pero hay otro tipo de capitalismos sociales que tienen estado de bienestar,
que tienen potentes sistemas tributarios, como pues, los escandinavos, Francia, Alemania, tienen potentes sistemas que han aguantado muy bien. Yo no creo que se haya desmantelado el estado de bienestar, creo que ha sufrido, que ha habido recortes importantes. En España 73.000 millones en un momento, desde la crisis. Pero es evidente que uno sigue yendo al dispensario de su barrio y le siguen atendiendo gratis. Y bueno, quiero decir, la sanidad, la enseñanza, etcétera, siguen siendo gratuitas. O sea, no se ha desmantelado el estado de bienestar. Otra cosa es que haya bajado de calidad, que tenga menos inversión, pero no se ha desmantelado. Y hay que decir que en Europa es el único continente, con Canadá, Australia y Nueva Zelanda, el único sitio donde hay estado de bienestar, porque ni en África, ni en Asia, ni en Estados Unidos hay estado de bienestar, y eso lo tenemos que defender, porque es nuestra seña de identidad, en mi opinión, fundamental en Europa, el Estado social. Óscar. Buenas noches, señor Sartorius. A mí me alegra que el señor Sartorius siempre a lo largo de su trayectoria haya combatido el nacionalismo, los peligros que tiene el nacionalismo, el nacionalismo español, los nacionalismos periféricos, y además que lo distinga del concepto de patriotismo, que a lo mejor nos puede dar alguna pincelada entre un concepto y otro. Pero ya que arrancaba la entrevista con el tema de la desigualdad, es inevitable, aunque le escucho con atención y sus argumentos son sólidos, pero hay algo ahí que es inevitable plantearle. Si nos preocupa la desigualdad, ¿cómo no nos puede preocupar que delinquir con una motivación política pasa a contemplarse en otro estadio? Y eso es lo que estamos escuchando a día de hoy para justificar indultos. La idea de cuando hay una motivación política, al final estos delitos... Y creo que eso, más allá de las eficacias, estoy intentando recordar algunos principios básicos del Estado de Derecho. Y es inevitable. Y si estamos hablando de igualdad, es inevitable que se lo tenga que decir, reconociéndole toda la otra admiración de su batalla contra los nacionalismos, ¿no? No, yo la batalla contra el nacionalismo la he tenido toda mi vida. Creo que el nacionalismo y la izquierda son incompatibles, lo he querido siempre. Otra cosa es el patriotismo, yo me considero un patriota español, lo he sido toda mi vida, pero eso no tiene nada que ver con el nacionalismo. El nacionalismo es pensar que eres superior a los demás y pensar que, bueno, que lo importante es que tú vayas bien y los demás no, ¿no? Es decir, el nacionalismo para mí es un cáncer y, como decía Mitterrand, aunque hay excepciones evidentemente, no todos son iguales, todos los nacionalismos, decía Mitterrand que el nacionalismo es la guerra, ¿no? Es decir, al final es el enfrentamiento, por lo tanto, y eso lo he tenido siempre clarísimo. En el tema del indulto, por eso el moderador hace bien recomendar que se lea, porque yo empiezo el artículo diciendo que esto del indulto me suena a la Edad Media. Por lo tanto, yo creo que la figura del indulto no es una cosa que a mí me entusiasme, para nada. Y la prueba de la vetustez es que la ley era de 1870. Ahora, el indulto existe en todas las constituciones democráticas. El jefe del Estado y bueno, los gobiernos tienen facultad de indultar, y si existe, bueno, se ha utilizado en España, ha habido miles de indultos de la UCD, del Partido Popular, del Partido Socialista, miles de indultos en delitos, en mi opinión, mucho más graves que estos de Cataluña. Por ejemplo, el 23F, o por ejemplo, corrupción, o por ejemplo, torturas, o por ejemplo, cosas que son gravísimas y se han indultado. Y nadie ha montado un pollo en este país porque se hayan indultado en esas condiciones. El problema que hay que ver es, ¿el gobierno tiene facultad para hacerlo o no? Porque la tesis de que el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo ha dicho que no está de acuerdo, pero eso lo han dicho también en otras ocasiones, el Tribunal Supremo no está de acuerdo, pero no es vinculante su dictamen, ¿no? Entonces, otra cosa es que hubiera defectos formales, que no se explicara y hubiera defectos formales. Entonces sí, pero si no, no, porque entonces el derecho de gracia no estaría en el gobierno, estaría en el tribunal, evidentemente, y eso no es así. Por lo tanto, yo creo que a mí no me gusta la institución del indulto, no me gusta, pero está ahí y si se aplica dentro de lo que son la legalidad, me parece que lo que hay que mirar es otro aspecto. Nos interesa a nosotros indultar lo que queda de la pena de estas personas o no. Hay quien dice que no, que lo mejor es que sigan en la cárcel, no sé qué. Yo creo que no, en primero porque están medio fuera,
porque les van a dar el tercer grado el día menos pensado, irán solo a pernoctar, con lo cual no va a valer para nada como elemento disuasor. Y sin embargo, tenemos que ir resumiendo. Bueno, ya explica un poco mi posición. Tenemos que irnos casi a publicidad. Arenales, te voy a pedir que seas muy breve. Sé que es difícil contigo, pero... No, conmigo, porque el tema es muy rico. Es muy interesante. Sí, muy interesante y él también. Gracias, Nicolás. Y yo, bueno, pues me voy a limitar solamente a una pregunta. Yo que sí me defino como liberal, abiertamente, soy muy liberal. Y entiendo, lógicamente, que todos los gobiernos tienen que tener su parte social, como no, precisamente por eso soy liberal, para que haya la economía suficiente como para cubrir esa parte social. Lo que pedimos los ciudadanos en este momento, desde mi punto de vista, es que efectivamente que el Estado nos eche una mano cuando tenemos las dificultades, es decir, que nos aporte una muleta, no que nos parta las piernas. Y después que diga, bueno, yo te voy a ayudar si te pones en la cola y en función de cómo te portes te voy a ir aportando la muleta. Entonces, en ese sentido, lo relaciono directamente con las ideas que a lo largo de toda la historia yo pienso que usted ha defendido, lógicamente, sin analizar ni mucho menos lo que... Bien, pues la pregunta, ¿cómo es posible que me hable de igualdad cuando precisamente la realidad empírica de lo que ha sido el comunismo a lo largo de la historia y a lo largo de todos los países de la Tierra, siempre cuando ha habido comunismo ha habido muchísima más desigualdad, muy pocos ricos y muchísimos pobres, y ha destrozado siempre la clase media? Si es posible. Sé que es difícil. Es difícil porque yo creo que conocía a los países socialistas, porque he viajado por algunos de ellos. Comunistas, he dicho. Bueno, no, países socialistas me refiero a lo que se llamaba el socialismo real, es decir, primero la URSS, los países del este, etcétera. Ahí era la pobreza y algunos que tenían algo más, pero de luego ricos, súper ricos no había. Los de arriba. Sí, pero vamos, porque tenían un sitio donde podían ir a comprar medias de nylon y los demás no. Quiero decir, pero eran muy pobres todos. No, los que gobiernan, me refiero, Nicolás, como el caso de Maduro, que es la riqueza más grande. Pero los que gobernaban entonces en esos países, todo era muy pobre, porque eran muy pobres todos los países, ¿no? Pero no había millonarios, es decir, como hay en los países. Sí, yo le digo una cosa, el liberalismo en el sentido de la libertad, vamos, yo lo defiendo a muerte. La prueba es que toda mi vida he luchado contra la dictadura y he pagado un precio por ello. Es decir, que para mí la falta de libertad es lo peor que le puede pasar a las personas, ¿no? Yo lo que creo es que, y además en el concepto liberal, por ejemplo, de Estados Unidos, yo estoy de acuerdo. Pero yo estoy encantado con los liberales americanos, ¿no? En el sentido de lo que llaman ellos liberales, ¿no? Por ejemplo, Biden, ¿no? Pero claro, Biden es uno que dice que hay que poner impuestos a las grandes empresas, que hay que dar más poder a los sindicatos. Es decir, que es que depende qué liberalismo hablemos. Ahora, si el liberalismo es siempre bajar impuestos, a mí cuando me preguntan, ¿usted, Sartori, qué quiere, bajar o subir los impuestos? Mi respuesta es ¿cuál es? Bajarlos y subirlos. Depende. ¿Por qué? Claro, porque hay que subírselos a ciertos, primero a los que no pagan, por supuesto, y a ciertas capas que tienen demasiada riqueza, y en cambio bajárselos a las personas más modestas. Yo creo que en eso podríamos estar de acuerdo. Tenemos que terminar, ya lo siento. Yo me he dejado muchas preguntas aquí en el tintero, ellos seguramente que también. Pues vengo otro día. Otro día, sí, un placer de verdad que esté aquí y que se acerque además aquí al plato de cuestión de prioridades. Estar aquí con vosotros. Nicolás Sartorius, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad rápidamente, en 5 minutos estamos aquí de vuelta. Hasta ahora. Seguimos en cuestión de prioridades. El juez ha imputado a Dolores de Cospedal por malversación y cohecho por el caso Kitchen, tras los contactos con el comisario Villarejo para espiar a Luis Bárcenas. Pero el PP sigue protegiéndola y de momento no le ha abierto expediente. Los estatutos del partido establecen esta medida que ya aplicaron al exministro Jorge Fernández, pero en este caso hablamos de la que fuera número 2 del PP con Mariano Rajoy, y eso para algunos son palabras mayores. No la expedientarán y tampoco quieren dar explicaciones. Así evitaba hoy Pablo Casado entrar en el fondo de la cuestión. Yo hace 4 meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del Partido Popular. Que tienen que ser algo más contundentes, simplemente que decir que no valoran estas cuestiones. La sociedad española merece una explicación que aún no se ha dado, y haría bien Pablo Casado en darla. El goteo continuo de corrupción del Partido Popular no para. El Partido Popular no es una alternativa, ni de lejos, para la política española. Bueno, yo no sé si hay un componente emocional en todo esto. Cospedal se enfrentó a las primarias a Pablo Casado, luego se retiró y dio su apoyo y el de los suyos al actual presidente del partido.
¿Tiene algo que ver todo esto, el hecho de que no es el expediente? Óscar. Casado se equivoca si cree que por no asumir preguntas esto va a bajar el suflé. Al contrario, el tema seguirá más vivo cuanto más silencio se intente mantener. Hoy ha pasado algo bochornoso cuando le han preguntado y los hooligans, que cada partido tiene sus palmeros de turno, se han puesto a abuchear al periodista que preguntaba. Y Casado ha respaldado esa actitud, cosa que me parece bochornosa, igual que bochornoso Pedro Sánchez hoy en Libia, que también ha dado rueda de prensa sin preguntas. Y como nos pedías brevedad, 2 actos bochornosos. Seguimos en esas actitudes de querer dar mítines en todos los sitios y no ser capaces de aceptar ni una mínima pregunta. Mal por la política en España. Y para el periodismo. Chema. Oye, pues me alegro que hayas arrancado por ahí porque yo lo veo como un daño colateral severo del gran problema de una corrupción severa en la cual servicios del Estado y aparatos del Estado, que están para protegernos a todos, dedicaron recursos públicos y personal al servicio público para alterar pruebas, secuestrar pruebas, hacer desaparecer pruebas, en unos casos que están siendo investigados y que tienen un aspecto francamente feo y que afecta a lo más profundo, ¿no? A lo más profundo del Partido Popular. Y me quedo con la segunda, digo, daños colaterales que lleva esto, ¿no? La incomodidad que esta cuestión le puede suscitar a Pablo Casado, que no puede prescindir de ella, ha cerrado la sede de Génova, ¿qué le vamos a hacer? Veremos. ¿Creéis que hace mal en desmarcarse de este asunto, que no tenga que llevar la mochila de la corrupción, de como el actual PP dice, del antiguo PP? Es que claro, a preguntas de los periodistas, o sea, en la próxima sesión de control el asunto está servido. Condena usted o tal, y ya tenemos. Entonces ya no hablaremos de la pandemia. Tú más y tú más y tú más. Yo creo que los líderes políticos tienen que responsabilizarse de sus actos y dar las explicaciones. Sencillamente con que hubiera dicho, este asunto está en los tribunales de justicia, nuestro código ético, etcétera, etcétera, dice esto y hasta que no se pronuncie, eso a su vez tendría un coste, porque en el caso de Jorge Fernández Díaz lo suspendieron y luego tiene que salir Andrea Levy a explicar que uno era cargo público y otro. Entonces, cuando se navega de esta manera, los problemas no se acaban nunca porque vuelven siempre y además se crispan. Y en este caso ha crispado la relación del Partido Popular con la prensa. Ha habido una condena de la Asociación de Periodistas de España. Ha habido una condena de periodistas internacionales porque sencillamente el señor Casado, ante esos hooligans que allí estaban, no los mandó callar para decir lo que él quería decir, que era no decir nada, pero sencillamente les dio la razón. Por lo tanto, se generan además daños colaterales sobre unos sucesos que veremos cómo terminan, pero que son de una extrema gravedad. Un poquito de piedad o de ecuanimidad, que hoy es el Corpus Christi. Ahí va. Que hoy es el Corpus Christi. Pues 3 jueves hay en el año que lucido relumbran como más el que el sol, sol. Vamos a ver, tú no puedes mandar callar a nadie si no es gente que está por la calle. Tú no le puedes decir nada. Volvemos al tema de la libertad. Con independencia de eso, con respecto a este tema, lo que yo te voy a decir. Primero, respeto absoluto a las decisiones judiciales, como he dicho siempre, cuando vienen de un lado y cuando vienen de otros, cuando vienen de Podemos o cuando han venido de un montón de casos del Partido Socialista o cuando vienen de otros partidos políticos. Respeto absoluto a las decisiones judiciales, como por supuesto al informe que ha hecho el Tribunal Supremo sobre el tema de los indultos. Respeto siempre a las decisiones judiciales, siempre, vengan de donde vengan, convengan o no convengan, me interesen puntualmente o no. En segundo lugar, con María Dolores y con todo el mundo, la presunción de inocencia. Porque cuánto tiempo, ahora que ya ha pasado mucho tiempo, cuántos casos ha habido abriendo páginas del País, 100 días de 365 y después ha quedado en nada. Recordemos el caso de Rita Barberá, que es que el señor que la acusaba ahora está precisamente imputado y nadie dice absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy... ¿Y crees que tu partido tiene que dar la cara y hablar de Gürtel, de Bárcenas, algo que se ha negado en banda? Hoy el propio Pablo Casado ha dicho que no va a seguir hablando, ya lo dijeron hace un tiempo. Yo creo que esa es una decisión personal que yo no sé a qué corresponde. Yo soy partidaria siempre de la palabra. Yo, Arenales Serrano, yo soy siempre partidaria de la palabra porque además creo que la palabra es precisamente la base, la política
o la palabra digo bien, es la base de la política. O sea, pienso precisamente que está en eso y que todos tendremos una opinión al respecto. De ahí a intentarle responsabilizar a Pablo Casado de lo que haya pasado con actitudes particulares, que yo aquí lo digo siempre, sean del Partido Popular, sean del Partido Socialista o sean de quien sean, yo entro siempre. Arenales, aquí se habla de financiación irregular del PP acreditada ante el Tribunal Supremo. ¿No? Chema Crespo, el único partido en sentencia firme por financiación ilegal se llama Partido Socialista Obrero Español, con sentencia firme, Por lo tanto, aquí se está hablando de una cosa muy seria que está judicializada. Dejemos a los juzgados que hagan lo que es y penen, sentencien lo que tengan que sentenciar y penen lo que tengan que penar. Respecto a la corrupción, que es muy importante, hay que prevenirla, hay que perseguirla y hay que castigarla. Insisto en venga donde venga, porque yo aquí te traía un montón de casos que no me da tiempo a leer, porque son todo lo que tú porque quieras, son muchísimos. Pero es que hoy porque son muchos, pero que te lo ilustro en esto. Muy bien, perfecto, maravilloso. Pero es que hoy estamos hablando porque decimos es que este tema tiene colateral Arenales, con Bárcenas. mira, Llevamos es que 5 cuando hablas de colaboración con la justicia, en este caso, lo que se está investigando es la obstrucción a la justicia por parte de instituciones del Estado. Por lo tanto, hablar de colaboración con la justicia parece ciertamente dudoso. Y quería decir una cosa más para que no pareciera que se escurría el bulto. Cuando has hecho la mención a la comparecencia del presidente sin preguntas, impresentable. Esto arrancó ya hace tiempo, los famosos plasmas de Mariano Rajoy, y yo creo que la profesión también tendríamos que hacérnoslo mirar, porque para ver vídeos de declaraciones institucionales las vemos desde nuestras redacciones. No es permisible comparecer ante la opinión pública, ante los periodistas. Chema, muchos han quejado las asociaciones de periodistas, de hecho, mucho, de hecho, lo que pasa es que se ha conseguido poco. Vamos a terminar con Óscar Sánchez, que me quiere pedir la palabra, y tenemos que terminar ya. Ya. Que cuando los partidos, si los partidos quieren ganar autenticidad a la hora de hablar de la corrupción de otros, tienen que hablar y no tienen que esconder los temas de corrupción de los suyos. Más allá de que los temas tengan un cauce judicial, que exista la presunción de inocencia, pero tienen que afrontar ese debate, porque si no demostrarán que no les interesa la corrupción, sino que lo que les interesa es el sectarismo, porque si solo te ocupa la corrupción de los demás... Pero no es así, Óscar, en este caso no es así, yo te lo vuelvo a repetir. Que terminamos, Arenales, lo siento muchísimo. Me preocupa la de todos. Una tertulia muy interesante, la entrevista también era muy interesante, pero el tiempo, bueno, pues apremia. Y además ahora me tengo que ir a hablar un ratito con Chema Nieto, como todos los jueves. Chema, Óscar, Arenales, gracias por estar aquí. Vamos a hablar con Chema un poquito. Buenas noches, Chema. ¿Qué estás poniendo en el flexo? ¿Qué va a ser el cuadrante de horas valle y horas punta de la nueva tarifa eléctrica? O tenemos cuidado a la hora de dar la luz, o se nos va a ir el sueldo en kilovatios. Por suerte, el verano en Castilla y León es corto y no hay que gastar mucho en aire acondicionado. Volveremos a refrescarnos con el tradicional botijo, volveremos a lavar la ropa en el río, a cocinar al fuego o a alumbrarnos con velas y candiles. Me esperaba otra cosa de la transición ecológica, José Luis. Menos mal que Cuestión de Prioridades nos emite en hora punta. Algo es algo. En Castilla y León, al horario intermedio entre la hora punta y la hora valle, la podríamos llamar hora páramo. Y ya que volvemos la mirada hacia Castilla y León, nos toca hablar de la noticia de la semana, que para variar es una noticia positiva. La firma de 3 acuerdos del diálogo social entre la Junta y los agentes sociales. El diálogo social, como sabes, ha sido una seña de identidad de nuestra comunidad autónoma. Y vuelve a serlo tras unas negociaciones más difíciles que las de otras veces. Pero la satisfacción ha sido unánime y vuelven a florecer en nuestros campos los almendros plan de empleos, las amapolas de la formación, las malvas de la igualdad, las margaritas riesgos laborales, los lirios corresponsables y las juveniles jaras. A esta flora de triple acuerdo primaveral hay que sumar otros 4 acuerdos vigentes en lo que va de legislatura. Parecen muchos, 7 acuerdos, pero nos salen a un acuerdo por cada 23.000 parados. En mayo se contabilizaron 160.434 desempleados en Castilla y León, además de los 22.000 trabajadores, no olvidemos, que siguen en el limbo de los ERTES. La evolución, la verdad es que es buena, Chema. Hay 10.000 parados menos que en el mismo mes del año anterior. Y los acogidos a ERTE son un 9% menos que el mes pasado. Da gusto empezar el mes de junio hablando solo de buenas noticias, José Luis. Esperemos que la sonrisa nos dure por lo menos hasta que llegue la próxima factura de la luz. Que llegará volando, porque pendientes del horario valle, del horario punta y del horario páramo, los días y las noches se nos pasan volando, pero la luz de las estrellas parece gratis y eterna. Bueno, pues en cuestión de prioridades apagamos la luz por esta semana, pero la volvemos a encender con toda su potencia el próximo lunes a las 9:30 aquí en Castilla y León Televisión.
Disfruten y descansen. Adiós.